Buenas a todos. Aquí estamos con ustedes y siempre ustedes saben que emocionado. Porque siempre digo y digo lo mismo, el profesor que no se emociona no va a emocionar a sus estudiantes y no le va a transmitir esa cosquillita de estudiar, esa cosquillita, ese deseo de investigar. En el día de hoy vamos a dar lo que sería la cuarta clase del EKG. Ustedes saben que veníamos dando una primera clase, una segunda clase, una tercera clase que dimos y hicimos una explicación de lo que sería parte de los bloqueos de ramas entre lo que sería la tercera clase y esta clase. En el día de hoy vamos a ver lo que sería la patología y condiciones cardíacas como las otras que son, como las hipertrofias, cómo se ven en el EKG y las cardiopatías isquémicas, incluyendo el infarto del miocardio agudo. Así que seguimos adelante, como siempre, deseándoles siempre muchas felicidades en este inicio de año, un inicio de año próspero, siempre deseándoles que mis videos les puedan llegar, que les puedan ayudar, porque ese es mi principal objetivo. Por eso les digo que todo el que me ve, que se suscriba. La plataforma de YouTube prácticamente ustedes saben que es gratis, solo el tiempo es que van a emplear. Le dan a la campanita, le dan para que las notificaciones le lleguen. Pueden convertirse en miembros del canal, pueden usar la pestaña super gracias, no lo piensen mucho, el canal necesita de su ayuda para seguir desarrollándose tanto en autoestima como en desarrollo del canal. Así que seguimos adelante. Como siempre les digo que íbamos viendo estos cuadros que son los que hablan de los temas totales de las clases. Tenemos esta primera clase que habíamos visto con las bases prácticamente de lo que es la anatomía, la parte eléctrica del corazón. La segunda clase donde teníamos todo lo que era la derivación, electrodo, las ondas P, QRS, qué significaban esas ondas, qué lectura le dábamos. Tuvimos una tercera clase donde ya el trazado del electrocardiograma se alteraba y cambiaba a estados patológicos de traducción patológica del electrocardiograma basado en bloqueos, trastornos electrolíticos y bloqueos de rama, que se convirtió en un segundo video. Y hoy vamos a ver otras patologías en el EKG, que sería la cuarta clase, trastorno del ritmo, que está relacionado con la cardiopatía isquémica, síndrome de preinfarto, el infarto del miocardio y las hipertrofias. Hoy empezaríamos un poquito con las hipertrofias para después ya caer en lo que es el infarto del miocardio. Por tanto, ya estaríamos casi llegando a casi un poco, no al final, pero sí para caer ya finalmente en los patrones electrocardiográficos. Esto es importante de los patrones, porque sin ser cardiólogo, usted va a tener una idea cuando mire un electrocardiograma, inmediatamente estoy en esta posible patología. No es que usted va a hacer el diagnóstico definitivo, para eso podemos consultar a un cardiólogo, un especialista en la materia, pero es muy bonito que un médico que se gradúe, ya sea que esté a nivel de internado o residencia, maneje un poco el electrocardiograma. Muy interesante, puede salvar una vida, puede ayudar mucho a los pacientes. Así que seguimos adelante. ¿Qué vamos a ver hoy? Repaso por arribita, como siempre, de un electrocardiograma normal, que es el ritmo sinusal, para poder, usted como el que aprende a leer, el que sabe ortografía, cuando lee una palabra, si no tiene el acento, sabe que no la tiene, si era con S, pues se pone con C, sabe que está mal, si lleva una tilde, etc. Así sería igual cuando se lee un EKG, cuando usted aprende el normal. ¿Qué pasa? Cuando ve el alterado, de una vez le salta la imagen de que hay algún problemita en ese electrocardiograma. Por eso siempre les muestro el normal primero. Tenemos las hipertrofias ventriculares. ¿Por qué se hipertrofia un corazón? Que prácticamente diferencia entre hiperplasia e hipertrofia. Interesante.
prácticamente cardiopatía isquémica, edema, el infarto miocardio agudo, otras alteraciones relacionadas con el infarto y mencionaremos algo de lo que es el Parkinson-White. Al final, los síndromes de preexcitación. Ok, esto es lo que tenemos prácticamente para hoy. Vamos a ir adelantando porque es un temita, lo trataremos de hacer lo más corto, pero en realidad es un temita un poquito alargado. Muy bien. Teníamos que el ritmo sinusal sin lesiones, ¿cuál es el recordatorio? Este es el ritmo sinusal sin lesiones. Acuérdense que la onda P, el QRS y la onda T se generaba a partir de un nódulo sinusal o marcapaso y a través de los nódulos internodales e interauricular se transmitía ese impulso, esa despolarización hacia los ventrículos. Y prácticamente ya la despolarización de los ventrículos correspondía con el QRS normal, como ustedes lo ven, lo están viendo acá. Eso es un ritmo sinusal, un ritmo que comienza en el nódulo y se propaga siempre con ondas positivas prácticamente tendiente a lo positivo y con un ritmo constante y regular, con una frecuencia de 60 a 100 por minuto. Ya habíamos visto en videos anteriores cómo se hallaba esa frecuencia cardíaca. Por tanto, prácticamente esto es lo normal. Ahora bien, como habíamos visto en las clases anteriores, la onda P, los segmentos, etcétera, correspondían a los bloqueos. Hoy vamos a ver que las alteraciones de los días de hoy se basan fundamentalmente en el QRS y la onda T, la parte de la isquemia, las hipertrofias, etcétera, porque son las ondas donde se manifiestan los mayores voltajes o los menos voltajes. Ahí es que va. Bueno, bien, prácticamente cuando vemos y estudiaron los que me ven ya un poco ya terminados de graduar o personas que se han decidido a profundizar en la medicina, o ya son médicos, son patólogos, etc. Se van a recordar de este concepto muy importante de la diferencia entre hipertrofia e hiperplasia. Fíjense, la fibra muscular, ya sea esquelética o el corazón, puede padecer lógicamente de hipertrofia o hiperplasia. Siendo, fíjense, la hipertrofia es que no aumenta el número de células, sino que esa cantidad de células se van a desarrollar, se van a distender, ya sea por un ejercicio físico, un exceso de trabajo, etc. Y en eso se basa prácticamente aumento de tamaño de la célula, la unidad, en el caso de los músculos, de la sarcoplásmica, o sea, la unidad sarcoplásmica, aumento de tamaño de los elementos contráctiles. ¿Veis? Aumento de los tamaños de los elementos contráctiles, fundamentalmente. Y en la hiperplasia se refiere a un número de células, aumento de células en sí. Esto puede dar lugar a aumento de un órgano, por ejemplo, si es en la mama, hiperplasia, si es una hiperplasia gástrica, una hiperplasia pancreática, donde quiera que el órgano sea hiperplasia, va a aumentar de volumen, pero a expensa del número de células, fundamentalmente. Este concepto lo pongo porque es muy importante a la hora de valorar este concepto. Lo que es la hipertrofia, a diferencia de lo que es hiperplasia. Simplemente este concepto lo quería aclarar ahora. ¿Por qué se hipertrofia un músculo, en el caso del músculo cardíaco, provocando una hipertrofia cardíaca? Lógicamente, el incremento de trabajo contra un gradiente de presión, contra una estenosis, etc. Por ejemplo, sufre cambios en el momento de que varían sus volúmenes o sus presiones. Cuando lucha contra esto, el músculo se va hipertrofiando. ¿Veis? Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la patología valvular aórtica y pulmonar. Vamos a decir entonces que la hipertensión pulmonar va a hipertrofiar el ventrículo derecho. Y lo que sería la hipertensión arterial crónica y de grado alto va a hipertrofiar el ventrículo izquierdo. Y así podemos ir valorando estos conceptos importantes para entender por qué cosa es una hipertrofia y cómo buscarla lógicamente. La despolarización de estos músculos hipertrofiados va a ser muy potente, muy fuerte. Por eso es que va a dar ondas
de alto valor voltaico, de voltaje. Ahora bien, vamos interesantemente a decir que cuando se desarrolla esa masa prácticamente muscular o hipertrofia, por lo general la vasculatura no se desarrolla igual, a la misma velocidad. Por tanto, puede haber áreas de isquemia o facilidad para que ese músculo sea isquémico futuramente ante un esfuerzo excesivo o una carga de trabajo excesiva. De ahí vienen entonces las clasificaciones de la cardiopatía isquémica. Muy importante eso. Ahora bien, mecanismos o fases de la hipertrofia ventricular. Lógicamente, cuando vayan a estudiar en un futuro, y esta clase la vamos a dar en un futuro, llamada insuficiencia cardíaca, ¿qué pasa? Antes del corazón caer en insuficiencia, pasa por periodos como taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, dilatación, sufre una dilatación antes de caer en un periodo de hipertrofia, y finalmente cuando esa carga de trabajo le produjo todo ese trabajo mayor contra gradientes de presión y volúmenes, como les decía, se va a hipertrofiar y se convierte en un círculo vicioso, y esa sobrecarga de volumen y presión lleva al corazón a un círculo vicioso al cual termina con hipertrofia. Y inclusive si las condiciones siguen, el paciente no es atendido, etcétera, puede llegar a tener periodos de isquemia y o infarto, y va a tener una patología como la cardiopatía isquémica, por ejemplo. Esto es importante manejar esta triada en lo que es este estudio que estamos ahora, en lo que es la hipertrofia versus cardiopatía isquémica. Ahora bien, ¿dónde y cómo se van a encontrar las hipertrofias? En el EKG. ¿En dónde las vamos a buscar? Fíjense, es importante en los QRS y la onda T. Vamos a buscarlo en el QRS y la onda T. En el QRS y la onda T. Ahí es que vamos a buscar lo que sería el QRS fundamentalmente y la onda T. ¿Por qué? Porque el QRS es el que habla de la despolarización ventricular y la onda T es la que habla de la repolarización, despolarización QRS y repolarización onda T. Vamos a tener en cuenta en estos casos los criterios de Sokolov-Lyon, muy importante, y otros como Lewis y Cabrera. Vamos a tomarlos en cuenta, sus criterios y sus índices, para poder valorar lo que son estas lesiones, estas hipertrofias. En los complejos QRS, onda R y S picudas, análisis de los voltajes y tiempo. Los voltajes, por ejemplo, aquí usted mira inmediatamente, ¿ven? Y usted va a ver esas R altas o esas S profundas, ya le va a hablar de que hay un hipervoltaje captado por los electrodos en esas áreas que están captando, ya sea esas derivaciones, B1, B2, B3, B4, B5 o B6, o cualquiera de ellas. Esto es importante que usted ya lo maneje para poder, de una vez que mira un EKG, prácticamente se hace la idea ya de que estamos en presencia de hipertrofias. O aplicando los criterios e índices, como les decía, de Sokolov-Lyon, de Lewis, hay otros más, y Cabrera, hay otros más, pero bueno, yo simplemente me voy a referir a estos criterios, estos criterios que son los que más frecuentes aparecen en los libros y en el internet. Ok, fíjense como una derivación importante es la B1. La B1, usted se la pongo para buscar cualquiera de las hipertrofias cardíacas. En la B1 le da una idea fabulosa, tanto las R altas como las S profundas, o muchas veces cuando ya hay lo que es isquemia, etcétera, asociada, la onda B, la onda T invertida. Estos son prácticamente donde vamos a encontrar esas hipertrofias, muy importante. Ahora bien, la hipertrofia ventricular derecha. En niños y lactantes podemos tener hipertrofias transitorias de estos ventrículos por su trabajo, etcétera, y pueden prácticamente hacerse no continua, lógicamente, con el decruzar del tiempo. Recuerden que un niño tiene prácticamente una frecuencia cardíaca casi al nacer
de 150 a 160 latidos por minuto. En la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya esa es una de las causas con las que el ventrículo va a luchar, porque acuérdense que estamos hablando de derecha, ventrículo derecho, ¿a dónde manda su sangre? Al pulmón. El shunt, a izquierda-derecha del adulto, comunicación interauricular, comunicación interventricular, la ruptura del tabique en caso de un infarto del miocardio agudo. Recordar que la comunicación interauricular puede ser, no lo menciono aquí ahora, pero puede ser llamado, si es crónica, el complejo de Eisenmenger. Prácticamente esto va a traer aumento exagerado de los volúmenes del lado derecho y trae consigo hipertrofia. Estenosis mitral con hipertensión pulmonar, importante. Fíjense, ¿por qué? Porque esto va a aumentar la sangre hacia el pulmón y hace un circuito retrógrado hacia las cavidades derechas. Hipertensión pulmonar primaria, el tromboembolismo pulmonar, prácticamente con cambios agudos en la sobrecarga del ventrículo derecho. Todo esto va a ser posible que dé lugar a una hipertrofia del ventrículo derecho. Al mirar ahí, vamos ahora a ver los criterios para que ustedes vean. Ustedes de una vez van a ver esas S profundas y esas R's altas con S profundas. Lógicamente, esto va a dar índices importantes futuros. Vamos a verlo seguidamente. Criterio de la hipertrofia ventricular derecha. Aquí, el índice de Lewis. Fíjense, el índice de Lewis, lógicamente, ahí les aclaré aquí las derivaciones para que se vean bien. Fíjense cómo el índice de Lewis dice que la R en D1, fíjense, la R en D1, más S en D3, S en D3, R en D1, está chiquitica ahí, y aquí S en D3, menos R en D3, menos R en D3, más S en D1, fíjense cómo es el cuento. Esto sí hay que manejarlo, bueno, aprendérselo de memoria. Tiene que ser, si es menor de 14, hay hipertrofia del ventrículo derecho. Miren qué interesante. Ese es el índice de Lewis. Tienen que sacar esa cuenta. O a veces de mirarla, se sabe, porque fíjense que ahí yo veo como dos cuadritos, 2 milímetros, ¿no? Y así te puedes sacar la cifra y le va a dar, tiene que dar, si da menos 14, hay hipertrofia. La R alta en ABR. Miren, ABR, la R alta, miren ahí, alta, casi mayor de 1.5 o 2 milivoltios. R mayor que S en B1. Vamos a ver, vamos a B1 aquí. Miren, R mayor que S en B1. Fíjense, miren para eso que alta. La S casi ni se ve. Eso es un criterio. La S mayor que R en B5 y 6. La S mayor en B5 y B6. B5 y B6. Miren la S mayor, pero ahí se ve a las claras. Mayor en B5 y B6. Esos criterios, los criterios clásicos. Ahora, la R en B1 más S en B5, R en B1 más S en 5, mayor de 11 milímetros. 11 milímetros es un cuadrito grande de esto. Recordar que un cuadrito, los cuadritos grandes, que son de 10, ya esto sería 10 milímetros. Lógico que da mayor de 11. Si usted suma esta con esta, da mayor que 11. Desviación del eje a la derecha, QRS ensanchado en tiempo, lógicamente, y el eje eléctrico 110 grados a la derecha. Si hallamos el eje eléctrico, que no lo vamos a hallar ahora, le va a dar desviado a la derecha. Se va a desviar hacia la derecha, parecido a los bloqueos de rama. ¿Se acuerdan? Bloqueo de rama derecha, el eje va a la derecha. Y así sucesivamente. Estos son los criterios para la hipertrofia del ventrículo derecho. Causa de hipertrofia del ventrículo derecho. Bueno, la presión alta, hipertensión, estenosis de la válvula aórtica, de la válvula el ventrículo, perdón. Esos son los criterios para el ventrículo derecho. Ahora bien,
causas de hipertrofia del ventrículo izquierdo, lógicamente, la presión alta, ya estamos hablando de la parte izquierda, la estenosis de la válvula aórtica, lo que es el entrenamiento atlético excesivo. Recordar que el gasto cardíaco depende fundamentalmente del trabajo o eficiencia del ventrículo izquierdo. Muy importante. Estas son las causas fundamentales. La presión alta, etc. En el caso de la izquierda. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles serían algunos criterios? El índice de Sokolov-Lyon, que habíamos visto, la S en B1 más R en B5, la S en B1 más R en B5, prácticamente va a dar lugar a mayor de 3.5 o 35 milímetros. 35 milímetros son 3 cuadritos, un cuadrito, 2 cuadritos y 3 cuadritos, que cada uno tiene 10 milímetros. 3.5 milivoltios o 35 milímetros. El índice de Cornell sería la R en ABL, vamos a ver aquí ABL, la R en ABL, más onda S en B3, la onda S, B1, B2, B3, la onda S, miren qué profunda, mayor de 20, más 2 cuadritos sería. Figúrense que en mujeres y 28 en varones. Wow. Y el eje eléctrico desviado a la izquierda, como es lógico, siempre se desvía hacia el lado que está la hipertrofia. ¿Por qué? Porque la hipertrofia a una corriente de despolarización muy grande y el eje tiende a ir hacia la parte bloqueada, hacia la parte hipertrofiada. QRS ensanchado, siempre ensanchado. El QRS, lógicamente, más de 0.16, 0.12, 0.16 de segundo. Esto sería prácticamente los criterios de la hipertrofia ventrículo izquierdo. Ahora, hipertrofia auricular derecha. Miren, en este caso puse nada más la hipertrofia auricular derecha como caso. Recordar que la onda P habla de la despolarización auricular. La onda P puede ser una P alta o P pulmonar, que se llama aumento de la presión de la aurícula derecha, estenosis mitral, lógicamente estenosis de la mitral, va a aumentar las presiones en la aurícula derecha, o hipertensión pulmonar, porque lógicamente transmite al ventrículo derecho y así y la COPD, col pulmonar, la Chronic Obstructive Pulmonary Disease, la COPD, puse en inglés ahí. Lógicamente, ahora bien, aquí vemos la P, puede ser bifásica, puede ser picuda, puede alterarse en tiempo. Esa es la onda P, que tiene que ver con la aurícula derecha. Ahora bien, ya esa parte que vimos, lo que es hipertrofia ventrículo derecho, hipertrofia ventrículo izquierdo, puede haber otras hipertrofias, aurícula izquierda, etc. Ustedes pueden profundizar un poquito más por su parte. Vamos a ver aquí, antes de entrar en lo que es la parte de infarto o la cardiopatía isquémica, vamos a ver lo que sería un repasito rápido. La arteria coronaria derecha y la coronaria izquierda. Habíamos visto que la coronaria izquierda es corta, se divide en dos, una descendente anterior con arterias perforantes y una circunfleja que va hacia atrás, terminando en la arteria posterior del ventrículo izquierdo, aquí. Y está a la derecha, que va a tener, va a circular hacia atrás y va a prolongarse hacia la parte inferior del seno coronario, y irrigando un poquito la pared inferior del ventrículo, y va a dar la descendente posterior, la arteria inferior descendente posterior de la coronaria descendente posterior o interventricular posterior. Ahora bien, vamos a ver que las venas del corazón desembocan en el seno coronario. Recuerden que era el 5, la vena de Marshall, la vena cardíaca mayor, la posterior del ventrículo izquierdo, la interventricular posterior, lo que es la seno atrial, esta que viene de por aquí, y la cardíaca menor. Y el seno que desemboca en la aurícula derecha. Es un repasito ahí, prácticamente, de esa circulación. Y
ya ustedes saben, hay que repasar siempre, saber qué áreas irriga las arterias para, teniendo en cuenta la imagen que me dé el electrocardiograma, tener una idea de qué arteria está infartada o trombosada o que ha tenido un émbolo provocando ese infarto. Para eso les menciono este repasito. Prácticamente recordar que el ventrículo izquierdo irrigado por la coronaria izquierda y ventrículo derecho y parte del izquierdo por atrás, por la calcárea inferior, la derecha. Muy bien. La cardiopatía isquémica. ¿Qué es la cardiopatía isquémica? Prácticamente es los procesos de reducción de flujo sanguíneo hacia las partes del corazón, cualquiera de sus partes. Cierre lento progresivo de las arterias coronarias. Bien, clasificación. La cardiopatía isquémica se clasifica en angina estable o de esfuerzo. Fíjense que estable o de esfuerzo. Estable porque si necesitas hacer un esfuerzo para que aparezca ese dolor. O la inestable o de reposo quiere decir que aunque estés en reposo, puedes tener ese dolor. El síndrome preinfarto, la angina de Prinzmetal, relacionada fundamentalmente con espasmos prácticamente de la arteria, que puede o no mover las enzimas, puede o no mover el electro, pero regresa, porque son prácticamente espasmos. Infarto agudo del miocardio. Esta es la clasificación general. Si vamos a ver esta clasificación aquí, muy interesante, miren esta lámina. Esta es una lesión inicial de la íntima, asintomático. Estrías grasas que empiezan a acumularse con el aumento del colesterol, con el aumento de la LDL y disminución de la HDL, que son la buena y la mala. Prácticamente esta lesión va acumulándose nidos prácticamente de grasa, se van formando hasta que se forma la placa de ateroma. La placa de ateroma aquí. Y fíjense cómo va disminuyendo el diámetro del vaso hasta que hay una fibroateroma, inclusive que la lesión se complica y puede formar coágulos. Y esto lo vamos a relacionar con, miren, cardiopatía isquémica estable o de esfuerzo, que sería en este caso, este diámetro, o la cardiopatía isquémica inestable o de reposo, que se estaría en este caso. Claro, porque aunque el paciente esté sentado en una silla, el corazón no deja de trabajar, pero no va a tener el suficiente diámetro, esa arteria, para suplir la demanda del corazón. Este cuadro que estoy poniendo aquí le da una idea a ustedes tremenda de relacionar la estructura vascular del corazón con la clasificación de lo que es la cardiopatía isquémica. Muy bien. Aquí viéndolo de otra manera, un poquito representándolo, decimos que la aterosclerosis o el daño arterial va a dar lugar a dos formas: cardiopatía isquémica o síndrome preinfarto, que puede terminar en un infarto agudo del miocardio. O tengo la cardiopatía isquémica, que va a ir a angina estable o de esfuerzo, como se lo decía hace un momentito, puede ir a la angina inestable o de reposo, y puede existir la angina de Prinzmetal. No me voy a meter, porque esto va a ser motivo de una clase específica, hablando bien de las enzimas, de los diagnósticos, etc. Cuando digamos angina estable o de esfuerzo, la cardiopatía isquémica, eso va a ser un video específico para eso, futuramente. Así que se lo prometo. Quiero que sepa que este cuadro los lleva a tener una idea general de cómo se divide la cardiopatía isquémica. Vamos a ver entonces la fisiopatología de un infarto de miocardio agudo. Fíjense, sobre todo la cardiopatía isquémica, es el preámbulo. Puede haber un infarto de miocardio sin que haya habido historia, pero en realidad, por lo general, comienza con una elevación del ST, fíjense, prácticamente elevación del ST en B1, B2, B3, B1, B2, B3, por ejemplo, como lo vemos ahí. Vamos en minutos, aparición de onda Q, una onda Q, mírenlo aquí en amarillo, aquí onda Q, e inversión de la onda T, que se invierte. A veces se aplana, inclusive no se ve, está aquí, aquí está invertida. Simétrica,
muy importante, onda T invertida simétrica, inclusive a veces positiva, simétrica, y ya nos está hablando de algún tipo de lesión. Y vemos una necrosis septal, una necrosis septal, prácticamente, necrosis septal, en B1W3, porque miren, esta onda Q, está aquí, esta onda Q, la onda Q es de necrosis profunda, con isquemia inferior, la T isquémica en 1 y 2, la T isquémica, la onda T isquémica, en T1, 2 y 3, D2 y D3, aquí, y elevación del punto J. Miren, este es el punto J, aquí. Ya habíamos conocido que el punto J es donde termina prácticamente el complejo QRS. Este aquí sería Q, R, y ya va buscando la S, pero no. Se forma lo que sería el desplazamiento del ST. Ese puntito ahí es el punto J, elevación del punto J. Habla de infarto agudo del miocardio. Miren aquí punto J, punto J, punto J, punto J, punto J, elevado. Muy importante. La fisiopatología del infarto incluye, lógicamente, digo cardiopatía isquémica porque no quiero hablar, ya le digo, del desarrollo de la placa ateroma, como ya hablamos, etcétera, un trombo que se ubica en una arteria X, la circunfleja, etcétera, y ya a partir de ahí hay un área de isquemia que va a dar lugar a la formación de esa imagen que usted ve ahí. Una cruz de necrosis, un ST elevado y onda T invertida. Vamos a ver por qué. Ahora bien, vamos a ver qué es una corriente de lesión miocárdica. Corriente de lesión, que es el que me da la imagen. ¿Ven? Miren, recuerden cuando vimos la meseta de Plateau, que la despolarización comienza con la entrada del sodio, el cloro, el calcio, su entrada, y finalmente la salida del potasio. ¿Qué pasa? Esa membrana se puede afectar y el potasio no logra salir, así tampoco el sodio, y se queda eléctricamente negativa mucho tiempo esa membrana, y toda esa cantidad de concentración de carga negativa que se produce va a alterar lo que sería el intercambio iónico, y eso es lo que va a dar lugar a esa corriente de lesión y va a dar lugar a los trastornos. Lógicamente se habla y se puede ver en el electro, como lo vamos a ver, como lo vimos con el ST elevado, etcétera, que hay una meseta porque se queda detenido ese mecanismo de intercambio iónico. Vamos a ver que entonces procesos infecciosos o procesos isquémicos de las zonas, etcétera, van a dañar la membrana lógicamente por obstrucción coronaria, etcétera, y esto va a dar lugar a dos cosas: alteran la permeabilidad e impiden una corriente, una correcta repolarización. Lógicamente no se concluye la meseta de Plateau para lo que sería para llegar a un estado de reposo. Esto hay que revisarlo en los videos anteriores que yo di, lo revisan ustedes por su cuenta, etcétera. Esto hay que conocerlo para poder entender la fisiología cardíaca y la parte de lo que es la cardiopatía isquémica o la parte eléctrica del corazón. Se produce al permanecer despolarizada mucho tiempo el área del músculo cardíaco infartado. ¿Qué ocurre entonces? Se origina un vector potente del área infartada hacia, lógicamente, el área no infartada, hacia la zona de las que viene dando la espalda negativa al área de lesión. Quiere decir que todo esto es un poco teoría, un poco de fisiopatología, pero hay que conocerlo para entender el infarto. Quiere decir que esas zonas que son infecciosas, etcétera, isquémicas, dan lugar a trastornos en la repolarización y la nueva despolarización del músculo cardíaco, porque afecta a la meseta de Plateau, todo ese intercambio de iones y cationes, y prácticamente se forman vectores potentes de lesión con cola negativa hacia donde está el músculo infartado. Si es de ventrículo izquierdo, si es de ventrículo derecho, el vector va hacia allá, ¿no? Le da la cola negativa al área de isquemia.
Esto es importante en la fisiopatología, prácticamente en lo que es el infarto, lesión isquemia, hay un área de isquemia o lesión que es la onda Q, que puede llegar a necrosis, lo que serían los trastornos electrolíticos de membrana, que es el segmento ST elevado, y una onda T de lesión o de isquemia negativa. Eso va a dar la forma del dibujo de la imagen de lo que es el infarto. Inclusive, qué interesante, miren cómo se parece la imagen del electrocardiograma a lo que es la meseta de platino. No quiero decir que sea lo mismo, pero analicen para que ustedes vean qué interesante. Lógicamente hay un stop de la salida de los elementos que van a arreglar lo que es la polaridad de la membrana y afecta lógicamente a el mecanismo electrolítico y el mecanismo eléctrico del corazón. Ahora se forman nuevos complejos de lesión, necrosis y onda T. Lógicamente, este es un resumen de por qué tiene esta forma, para que lo sepan. O sea, hay una isquemia, lógicamente, hay una isquemia, ondas T simétricas, lo que es la isquemia, signo de isquemia, simétricas y pueden ser altas y puntiagudas. No está puntiaguda aquí, pero pueden ser. Lesión, elevación de presión del ST, míralo aquí, como lo vimos ahorita, con punto J elevado. Y la T negativa isquémica, siempre simétrica. Y la necrosis, que es la onda Q, miren, esto puede salir todo junto, en una misma imagen. Se lo separé en tres para que se entienda bien. Está separado en tres diferentes imágenes, pero todo se ve en una sola. Esta pues termina la onda T invertida y esta onda de necrosis puede estar aquí, dando lugar a una sola imagen de lo que es el complejo QRS clásico de infarto. Muy importante, esa se lo desglosé así para que entiendan bien. Infarto agudo del miocardio. Bien. Dolor precordial por más de 30 minutos, compresivo, como una placa de plomo encima del pecho, con sensación de muerte inminente, signos de trastornos hemodinámicos, hipotensión, síncope, puede haber de todo. Ahora, puede ser subendocárdico o transmural. ¿Ven? Ahora, clínicamente, vamos a ver el paciente puede haber un shock cardiogénico, puede tener datos de hipotensión, paciente que prácticamente un paro cardíaco, diferentes formas puede tener. Va a haber laboratorio con las enzimas CKMB, la CK-creatinquinasa, MB elevada, las troponinas 1 y 2. ¿Ve? Y si vamos a ver el electrocardiograma, la imagen clásica de infarto. Dependiendo del área que sea captada o se produzca, se va a ver en las derivaciones de esa área. Dependiendo. Si es de 1, de 2, de 3, si es ABRBF, dependiendo, porque vamos a ver algunas formas dependiendo de la arteria inclusive que está ocluida. Vamos a verlo seguidamente ahora. Recuerden que este no es el tema de infarto. El tema de infarto lo vamos a dar aparte, solo, como las cardiopatías isquémicas. Infarto agudo del miocardio, formas clínicas. Arritmias cardíacas. Puede ser a forma arrítmica. Si se ha lesionado los nódulos, si la arteria que está obstruida, que irriga los nodos auricular, sinusal y auriculoventricular, va a haber arritmias, dependiendo. Puede haber bloqueo de rama, etc. Edema pulmonar, lógicamente, si el ventrículo izquierdo no está funcionando adecuadamente, no puede sacar la sangre que viene de los pulmones y se encharca y termina en una forma de edema agudo del pulmón. Shock cardiogénico, como les decía, con todo aumento de la presión venosa central, caída de la presión postcardíaca, la presión arterial, y así. Ruptura miocárdica puede romperse, aneurisma ventricular, pericarditis secundaria fibrinosa a ese infarto, puede haber un síndrome de Dressler,
que puede llegar a ocasionar taponamiento. El síndrome de Dresde es esta misma sangre que puede salir por un ventrículo roto al pericardio y ocluirlo y dar un taponamiento cardíaco. Síndrome de Dresde. ¿Veis? Prácticamente. Y así. Ahora bien, tenemos de acuerdo prácticamente el infarto anterolateral extenso, que es el más frecuente, es la oclusión de las arterias coronaria izquierda. Aquí le dice, miren, esta es la coronaria izquierda, con la descendente anterior, la circunfleja. Esta es la descendente anterior, con las perforantes que van al tabique. Lógicamente, ahí va a haber obstrucción de la parte coronaria derecha, parte de la coronaria derecha, un poquito, obstrucción de las arterias septales perforantes anteriores. ¿Dónde vamos a ver? Lógicamente, en B1, B2, miren, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. En todo eso puede verse también en D1, D2, pero fundamentalmente va a estar ubicado el infarto en estas derivaciones, porque es anterior extenso. Anterior extenso. Muy importante. Lo pueden ver en el electro, lo pueden buscar en internet para que ya concluyan este aprendizaje. Lógicamente, la arteria ocluida, coronaria izquierda, o la descendente anterior con las perforantes, va a incluir el tabique inclusive, lo ven ahí. Esta es la circunfleja que va hacia atrás, que es esta que va por allá atrás. Esta es la descendente anterior y esta es la circunfleja. Tenemos infarto inferior o de cara diafragmática. Interesante. Miren, obstrucción de la arteria coronaria derecha, fundamentalmente, porque es la que va a irrigar la cara posterior. Como vimos, vamos a ver aquí nuevamente. No, se lo pongo un poquito más acá ahora. Aquí. Miren, la coronaria derecha va a irrigar casi toda la cara inferior o cara diafragmática. Por tanto, ¿dónde se va a ver? Miren, en D2, D3, ABF, un poquito ABL, ABF, y dolor fundamentalmente epigástrico. Dolor epigástrico, prácticamente puede confundir con una úlcera perforada, puede confundir con una gastritis, una cosa interesante. Aquí sería la coronaria derecha, sobre todo, afectada. Miren aquí, D2, D3 y ABF. ABF fit, la parte inferior. En la cara diafragmática mira los pies. ¿Ven? Y prácticamente D2 y D3 están prácticamente hacia abajo. Captan el electrodo desde abajo. Por eso es que está aquí fundamentalmente ubicado, en esa derivación. Y tenemos el infarto posterior, o un poco oculto, posterior del ventrículo izquierdo, sobre todo, obstrucción de la arteria coronaria izquierda o la circunfleja. Izquierda o circunfleja. Ahí. Va a haber una arteria ventricular posterior del ventrículo izquierdo, que es esta, posterior del ventrículo izquierdo, que ahí termina la rama circunfleja en esta arteria, y están también lo que son las marginales, estas que están aquí, la obtusa. Y es atípico, puede estar la D3 puede estar afectado, sería D1, 2, D3, puede estar aquí, con isquemia, B4 y B6, B1, B2, B3, B4 y B6, son los que tienen la imagen fundamental del infarto. Lo pueden revisar. Y B6. Esa es la idea fundamental que le quiero transmitir sobre el tema de hoy. Así que espero un poquito rápido, un poquito para que el tema no sea largo, pero ustedes pueden darle hacia atrás y para adelante, pueden volver a escucharme en los temas que toqué. Así que seguimos adelante. Ya con esta clase sí nos vamos para los patrones electrocardiográficos. Patrones que hablan cada uno quizás de lo mismo un poquito que he dado las clases, pero incluye criterios clínicos también. El paciente tiene esto, tiene aquello y presenta esto, así, pam. Como son criterios electrocardiográficos, esa clase nada más para eso. Y concluyo con la clase 5 del EKG. Y le doy las gracias antes de terminar. Y
les digo lo siguiente. Esta frase del Principito a mí me gustó mucho, por eso la pongo aquí. Porque fíjense que el estudiante de medicina quiere ser médico antes de terminar, quiere ser clínico antes de haberse ni graduado. Ve como una pesadez, una pesantez, toda esa cantidad de tiempo que tienen que emplear para formarse. Ahora bien, fíjense la frase. Es preciso que soporte 2 o 3 orugas si quiero conocer las mariposas. Eso está, pero muchísimo claro. Filosóficamente es una frase que define todos los problemas que tenemos hoy en día, porque las personas empiezan a trabajar y ya quieren empezar a un salario mínimo porque están empezando, y ya quieren un salario máximo sin haber demostrado que pueden ser promocionados en ese trabajo. Por ejemplo, el estudiante quiere ya ser médico sin haberse formado como estudiante, sin haber dejado dicho que ha sido un buen estudiante y ya quiere ser un profesional. Pues no, hay que saber ser estudiante, saberse ser educado y darse su lugar en la parte de la formación, sacrificarse, darse su lugar, respetar a sus profesores para poder llegar a convertirse en mariposas. Vamos a llamarle profesionales. Vamos a llamarle a las orugas estudiantes. Estudiantes que en profesional se transforma, pero que esa es la única manera que esa humildad, te llenes de humildad, te llenes de ese valor para saberte dar tu lugar, tener paciencia, que todo llega en la vida y serás un buen profesional. Nos vemos en la próxima clase. Estoy subiendo pequeños videos y otros temas a veces, pero en realidad nos vemos en los patrones electrocardiográficos. Seguimos adelante.